Hola, soy Hali y el día de hoy les voy a hablar sobre los puntos importantes en el proceso de aceptación de una persona trans desde mi experiencia. En 1600, el cronista andino Santa Cruz escribió un relato donde involucraba a identidades que escapaban de la lógica binaria hombre, pene, mujer, vagina. En este relato, el cronista contaba que el último inca, Atahualpa, llegó a Cusco y encontró a su padre a punto de morir y a un hijo por nacer. Entonces manda a convocar a los Cariwarmi, que eran una especie de figura chamanística en el mundo andino, que eran respetados y valorados. Los Cariwarmi tenían conexión directa con el Apu de aspecto felino llamado Chuquichinchay. Este Apu protegía a los indígenas de dos espíritus. Cariwarmi son dos palabras en quechua, que es el idioma original de gran parte de Sudamérica, que en español significa Cari, hombre, Warmi, mujer. Estos indígenas de dos naturas o de dos espíritus eran respetados y valorados en la comunidad andina antes de la llegada de los españoles, es decir, del colonialismo. Esta historia no la supe hasta hace poco y creo que hubiera servido de detonante para empezar a cuestionarme la validez de la heterocisnorma, ¿no? Este mandato subyacente en la sociedad que indica que las únicas formas válidas de amar y de ser son siendo heterosexual y cisgénero, es decir, invalidando las identidades, los sentires de las personas homosexuales, de las personas transexuales y en general de todo lo que escapa de una lógica binaria. Sin embargo, desde pequeña, sin saberlo, desafiaba a la norma de la sociedad. Por ejemplo, recuerdo que me gustaba mucho jugar con muñecas y era uno de mis juegos que realizaba a escondidas porque ya me habían dicho que esto no era para mí. Luego, en la adolescencia, en el colegio, también recuerdo que sufría bullying por no encajar en la figura de masculinidad hegemónica, que es ser un niño rudo, un niño fuerte, un niño que le gusta el fútbol, un niño o un adolescente que le empieza a gustar a las chicas. Y por todo ello es que fui víctima de bullying en el colegio. Este bullying se puede decir que era un bullying homofóbico porque no me leían como una persona trans, me leían como un chico gay. Y es ahí que adopto esta identificación en la figura de una persona homosexual porque no conocía hasta ese entonces otros referentes de personas trans. No conocía la existencia de personas trans en esa época. Fue recién a mis 16 años que con el acceso al internet y con la formación de nuevas amistades, en este caso amistades disidentes, llegué a autoconocerme mejor y también a conocer que existían las personas trans. Pero me costaba mucho llegar a identificarme con las personas trans, aunque algo en mí me decía que por fin había encontrado la etiqueta, por así decirlo, que más se encajaba con lo que yo estaba pasando, con lo que yo estaba sintiendo y pensando. Pero a la vez también tenía mucho miedo, mucho temor, culpa, miedo al que dirán, miedo al rechazo de la familia, de la sociedad, y igual mucha incertidumbre sobre el futuro, ya que las personas trans a las cuales yo llegué a conocer tanto físicamente
y en los medios de comunicación, como la televisión, por ejemplo, eran personas trans involucradas a la calle, involucradas a la muerte, o sea, asesinadas, o en todo caso, personas trans que vivían en la marginalidad y en la exclusión. Entonces me preguntaba si es que eso era lo que yo quería para mi vida. Responder a esa pregunta me costó un largo tiempo. Fue un proceso doloroso, un proceso que me movió mucho internamente. A mis 24 años tomo valor, no sé de dónde, pero empiezo en ese momento a exteriorizar mi identidad femenina. Recuerdo que en ese momento me moría de miedo, pero ya había tomado la decisión y no había nada que me detenga, nada que me haga mirar hacia atrás. Inclusive estaba dispuesta a perder el amor de mi familia, de mis amigos, de mi pareja, porque sabía que era la única salida fuera de la muerte para mí. En ese momento de dar el gran salto de fe, comprendí que me iba a enfrentar no solamente al rechazo de la familia o de los seres queridos, sino también iba a tener problemas en el acceso a mis derechos, como uno de los más básicos, que es la identidad, ¿no? A la salud, a la educación, por la discriminación y estigma que hasta el día de hoy es circundante a las vidas de las personas trans. Fueron momentos duros los que pasé, pero también pronto conocí a otras personas que estaban pasando la misma situación que yo. Estas personas trans o disidentes me confirmaron que la resiliencia y la resistencia son dos valores que no son propios. Creo que se necesita de mucha valentía para ser una persona trans visible o también no visible en esta sociedad tan cisnormada, donde tu identidad no es validada, donde tu esperanza de vida es de 35 años y donde se te va a negar el acceso pleno como ciudadano o ciudadana a tus derechos, entre ellos el más básico, como dije, a la identidad. Ahora, ¿cómo sobreviví a todo esto? Cuando me preguntan qué significa Féminas, que es la ONG peruana de mujeres trans, donde activo o milito, respondo que este grupo de mujeres trans para mí significa una familia, que creo que sin el apoyo de ellas no lo hubiera podido lograr. De esta forma, creo que la contención emocional es muy importante en el proceso de aceptación de una persona trans. También digo que el proceso de aceptación y sanación de una es un proceso que también lo llevan en paralelo la familia. Ellos también salen del closet, por así decirlo, de alguna manera, y también necesitan sentirse acompañados y contenidos. Por ejemplo, recuerdo que mi mamá al principio era muy reticente a mi cambio, era como que no llegaba a entenderlo y a aceptarme totalmente por X motivos. Pero recuerdo que un día le llevé a una reunión de familiares LGTBIQ+, y a partir de esa reunión recuerdo que noté un cambio en ella. Ya empezaba a nombrarme con el nombre que yo había elegido, mi nombre identitario, y también se sentía cierta paz en ella que no había notado antes. Creo que en ese momento ella comprendió que no estaba sola, que había otras madres que como ella estaban en la misma situación.
Por ello creo que la contención, el acompañamiento, la educación para la sensibilización son elementos muy importantes para este proceso. Y bien, hoy es el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, y creo que este día de celebración de nuestra resiliencia, de nuestra resistencia, nos recuerda también que falta mucho por hacer, falta mucho por lograr el acceso pleno a nuestros derechos y a la mejora de nuestra calidad de vida. Asimismo, este día nos recuerda que fueron las trans, las travestis y las maricas que empezaron poniendo el cuerpo y sus voces en esta revolución y que aún lo siguen haciendo. Finalmente, quiero terminar este video o este monólogo leyendo un fragmento de la parte de un libro del filósofo trans Paul Preciado. La transexualidad es un francotirador silencioso que dispara directo al corazón de los niños que se miran al espejo. No le importa si viene de familias monoparentales o si papá vestía de azul y mamá de rosa. No es difícil imaginar que entre los adultos que marchan en la manifestación de los niños tienen pene y las niñas vagina, hay algunos que llevan enquistada en el pecho una bala ardiendo. Tampoco es difícil saber por deducción estadística, conociendo la buena puntería de nuestro francotirador, que habrá entre sus hijos algunos niños que crecerán con la bala en el corazón. Sus padres gritan para que las niñas lesbianas, los niños maricas y los niños trans no vayan al colegio, pero ellos saben que llevan la bala dentro. Por la noche, como cuando yo era un niño, se van a la cama con la vergüenza de decepcionar a sus padres, con miedo quizás de que sus padres les abandonen o que deseen su muerte. Y sueñan como yo cuando era un niño, que huyen hacia un lugar extranjero o un planeta lejano, donde los niños de la bala pueden vivir. Yo les hablo a ustedes, los niños de la bala, y les digo, la vida es maravillosa. Les esperamos aquí, todos los caídos, los amantes del pecho agujereado. No están solos.